Buenas a todos mis seguidores de Dynamic Culture, yo soy Adrián y con este vídeo pues retomo mi reseña sobre los cómics que voy leyendo. En este caso os voy a comentar una obra que leí estas navidades y que me gustó mucho, que fue El Cuarto Mundo. El Cuarto Mundo es una tetralogía de Jack Kirby. ¿Qué es El Cuarto Mundo? Bueno, vamos a empezar presentando a Jack Kirby. Probablemente quien sea habitual lector de cómics de superhéroes, pienso que ya sabe quién es Jack Kirby, pero bueno, para el que no lo sepa, vea esta vídeo y nos conozca qué es El Cuarto Mundo y Jack Kirby no sepa quién es o lo conozca de oídas, voy a hacer una breve presentación. Jack Kirby fue co-creador junto con Joe Simon de personajes como el Capitán América. Y cuando colaboró un tiempo en DC, en DC Comics, creando personajes o implicado en la creación de personajes como Sandman o Manhunter. Sandman no el Sandman que actualmente se ha adaptado en Netflix, sino Sandman, otro personaje anterior al eterno Sandman de la Edad de Oro, de la llamada Golden Age. Pero si por algo es conocido Jack Kirby, y si no leéis cómics de superhéroes y si veis las películas del universo cinematográfico de Marvel, si os sonará cuando aparecen los créditos, Jack Kirby fue co-creador junto con Stan Lee, pues de personajes como los Cuatro Fantásticos, los X-Men, los de X-Men, Thor, Hulk, Iron Man, el Hombre Hormiga y la Avispa. Luego cogerían a esos cinco personajes, hablo de Thor, Hulk, Iron Man, el Hombre Hormiga y la Avispa, y los unirían formando los Vengadores, cuyos primeros cómics también los dibujó Jack Kirby. Con lo que, por lo que estáis viendo, si quitamos a Spider-Man y el Doctor Extraño, que eran de Stan Lee y que eran creados por Stan Lee y Steve Ditko, podemos decir que Jack Kirby fue el responsable de la mayor parte de los personajes importantes del universo Marvel. También ahora me estaba acordando, co-creó junto con Stan Lee Annie Furia y la organización Shield, ¿no? Es, digamos, bastante. Los personajes pilares del universo Marvel fueron creados por él. Conforme avanzaban las colecciones, pues posteriormente también se recuperó el Capitán América de la Edad Dorada y se le integró en el universo Marvel de finales de los 60. Entonces Jack Kirby dibujaba tres colecciones fundamentalmente, eran los Cuatro Fantásticos, el Capitán América y Thor. Ocurría que, bueno, Stan Lee era editor, guionista junto con Jack Kirby y además él era familiar del que era entonces dueño de Marvel, Martin Goodman. Cuando Marvel cambió de propietario, pues a Stan Lee se le blindó o se le aseguró una serie de condiciones bastante buenas para permanecer en la editorial. Mientras que a Jack Kirby no, las condiciones no fueron tan buenas, no se le daba tanto reconocimiento como a Stan Lee. También es verdad que Stan Lee era un editor muy showman, estaba continuamente moviéndose, vendiendo sus productos como sus cómics como que eran los mejores. Jack Kirby era una persona más, no era tan dado a los focos. Era una persona de la mentalidad que él tenía era que me conozcan por mi trabajo. Y la producción de Kirby además en cómic era brutal. Era una persona que dibujaba muy rápido y a la vez dibujaba muy bien. Hasta el punto de que a todo artista que entraba a nuevos Marvel se le pedía que dibujara a la manera de Kirby. Kirby marcó la tendencia, marcó el estilo en Marvel. ¿Qué pasaba? Que Kirby empezó a cansarse de que no se le diera el reconocimiento que se le daba a Stan Lee. Él, cuando estaba en Thor, fue madurando una idea. Y la idea era crear una especie de Ragnarok en Thor. Ragnarok es el apocalipsis de los dioses. Pues él estaba pensando, dándole vuelta a la cabeza a una trama en la que se produjera el Ragnarok en Thor, con lo que se aniquilara a todos los dioses en Thor y diera lugar a una nueva generación de dioses, nuevos dioses. Pero él se daba cuenta de que si eso lo planteaba en Marvel, a él no le iban a dar el mérito de esa idea. Él quería estar implicado al 100% en ese proyecto y que se le diera el mérito a él. Y él pensaba que en Marvel se estaba haciendo de menos. Entonces, en una conversación que tuvo en cierta ocasión, que recordar que era en Los Ángeles con Carmine Infantino era el director artístico de DC Comics, porque acordaos que ya os dije que Kirby había trabajado en los 50 en DC, con lo que conocía a personas
en las dos grandes editoriales de cómics del momento, de cómics de superhéroes, pues le presentó a Carmine Infantino una serie de bocetos sobre unas series que Kirby quería hacer. Y Carmine Infantino dijo, esto es excelente, ¿no? ¿Cuándo saldrá en Marvel? Y dice, no. Y Jack Kirby le dijo, no quiero que esto se salga en Marvel. ¿Qué oferta me haces? Claro, dado el prestigio que ya tenía Jack Kirby, Carmine Infantino dijo, esta es la mía. Dice, no, y las condiciones, de hecho, fueron excelentes. O sea, le permitían ser autor completo, guionista y dibujante del proyecto que él tenía del Cuarto Mundo. Además de otra colección que tenía que elegir para hacer. Porque a Kirby le pusieron en su contrato un tope de páginas que tenía que producir si se iba a DC. Vale. Kirby acepta, se marcha a DC a mediados de los 70. Y entonces el primero le dicen, escoge una colección de DC para realizar, aparte de las de tu proyecto. Y bueno, Kirby dijo, vamos a ver qué colección vende menos o qué colección no está haciendo a nadie, porque Kirby era una persona que no le gustaba pisar a ningún compañero de trabajo. Kirby, además de buen autor, era muy buena persona y entonces no quería machacar a nadie. Dame la colección que menos vende, la que vaya a cerrar, la que no está haciendo nadie. Y entonces pues le dijo, mira, tenemos la colección de Jimmy Olsen, amigo de Superman, que va a cambiar el equipo creativo, que no está vendiendo, que se va a cancelar. Y dice, bueno, y dijo Kirby, bueno, dame esa. Para los que no lo sepan o para los que resulte difícil de creer, Superman en esa época era una de las colecciones más rentables de DC. Superman había tenido tal éxito que había generado otra colección. Aparte de la Action Comics, tiene la colección de Superman y luego había una colección a Lois Lane y a Jimmy Olsen. Jimmy Olsen, bueno, la mayoría lo conoce. Bueno, Lois Lane es la compañera de trabajo de Clark Kent, la identidad civil de Superman. Otra reportera, otra periodista. Y Jimmy Olsen era el fotógrafo. Pues también Jimmy Olsen tiene la colección. ¿Qué hizo Jack Kirby? Pues cogió la colección Jimmy Olsen, amigo de Superman, y a eso se le añadió las otras 3 colecciones que conformaban su trilogía del Cuarto Mundo. Esas colecciones eran Los Nuevos Dioses, se llamaba, Los Jóvenes Eternos y Mr. Miracle, ¿no? Bien. Y con esas 4 colecciones, pues Kirby elaboró su tetralogía. Tetralogía que FC ha publicado en 4 tomos, bastante manejables, con jugosos extras. Los extras incluyen bocetos originales de Kirby y además jugosos artículos en el que diferentes autores de la industria muestran la influencia que Jack Kirby ha ejercido en ellos. No solo autores, sino también especialistas del medio como Mare Vanier, que ha sido, además de colaborador, la persona que más ha estudiado la figura de Jack Kirby. Digamos, el especialista número 1 en Jack Kirby, en el que también hace unos artículos en los que se analiza la persona de Jack Kirby. Como digo, esta obra en 4 volúmenes es toda un lujo, bastante bien editada y cómoda de leer, que yo recomiendo para cualquier persona que quiera, ya no solo que le gusten los superhéroes, sino en que quiera acercarse a cómo se entendían los superhéroes a la manera de Kirby. ¿De qué va el Cuarto Mundo? Bueno, en el Cuarto Mundo, Kirby hace parte de lo que quería hacer en Thor. O sea, empieza como un Ragnarok, un apocalipsis de los dioses. Y entonces se divide de ese apocalipsis, de esa, digamos, enfrentamiento definitivo entre dioses. Se destruye toda la realidad, y de dicha realidad surgen 2 planetas diferentes. Uno es Nueva Génesis. Nueva Génesis es un planeta idílico, todo naturaleza, todo esplendor, con una especie de ciudad flotante que se llama Nueva Génesis. En Nueva Génesis es donde viven lo que se llaman los nuevos dioses. Todo lo que de bueno, de bondadoso, de poderoso tienen los dioses está ahí. Y luego está Apokolips. Apokolips es el reverso, digamos, tenebroso de Nueva Génesis. Un planeta oscuro, que no tiene naturaleza, no tiene vida, todos son máquinas. Todos son máquinas y seres que obedecen, o dioses malignos que obedecen a Darkseid. Darkseid es digamos, el señor de Apokolips, el dios oscuro que gobierna Apokolips. Si habéis visto, aunque no lo hayáis leído en cómics, si habéis visto la Liga de la Justicia, os sonará quién es Darkseid, ¿no? Que es el antagonista de la Liga de la Justicia. No es el antagonista es Steppenwolf, que es como ahí en la película te lo venden como un subordinado de Darkseid. En los cómics Steppenwolf es el tío de Darkseid. También en los cómics Darkseid se servirá de Steppenwolf para generar una guerra entre Nueva Génesis y Apokolips con el fin de desgastar Nueva Génesis. Al final, para poner fin a ese conflicto,
Darkseid pacta con el líder de los nuevos dioses, que se llama Isaiah. Isaiah, que es una deformación de lo que sea Isaías, del profeta Isaías. Y de hecho, si uno observa a Isaiah, es un dios anciano con una barba muy pronunciada y un callado. Callado que en algunas culturas, entre ellos la cultura hebrea, la cultura judía, era un símbolo de poder, ¿no? De autoridad. A fin de cuentas, Kirby era judío y la influencia de todo lo que es la mito y la religión judía, pues están muy presentes en él, ¿no? Bien, pone fin a ese conflicto intercambiando sus hijos. Darkseid entrega a su hijo al Alto Padre, a lo que se llama Isaiah, que pasa a llamarse el Alto Padre de Nueva Génesis. Y Isaiah da a su hijo, que luego se llamará Scott Free, lo entrega a Darkseid. Entonces, bueno, lo que será el hijo de Darkseid, que luego se llamará Orión, crece en Nueva Génesis y al final pues será el protagonista del cómic Nuevos Dioses. El cómic Nuevos Dioses está principalmente centrado en las peripecias de Orión, no en la Tierra. ¿Por qué en la Tierra? Porque bueno, aunque hay un pacto de no agresión entre Nueva Génesis y Apocalipsis, Darkseid está empeñado en encontrar una cosa que se llama la ecuación de la antivida y piensa que la ecuación de la antivida está en la Tierra y entonces poco a poco va realizando incursiones en la Tierra. El Alto Padre empieza a sospechar de esos movimientos extraños y entonces manda a Orión a que sea como digamos una fuerza de choque, de contención ante las intenciones de Darkseid en la Tierra. ¿Qué es la ecuación de la antivida? La ecuación de la antivida es una especie de como mezcla entre fórmula matemática y mística. Es una especie de fórmula que si Darkseid la encuentra y la llega a descifrar, podrá someter a todo el mundo a su voluntad. La ecuación de la antivida puede ser considerada como una especie de metáfora del pensamiento único, del dictador que consigue con su discurso llevar a que las masas piensen de una única manera, que es la que él cree. Tener en cuenta que, vamos a ver, Jack Kirby era, como he dicho antes, era judío, participó en la Segunda Guerra Mundial, había visto, había sentido, había visto, sufrido el holocausto nazi, el holocausto judío, vamos, para que nos entendamos. Entonces estaba muy sensibilizado con temas como la manipulación de masas. De hecho, en otra colección, que es Los Jóvenes Eternos, que son una serie de jóvenes de Nueva Génesis que también se marchan a la Tierra, son como otra, sin el permiso del Alto Padre, que quieren también ayudar para evitar que Darkseid encuentre la antivida. De hecho, serán ellos, los jóvenes eternos, los que encuentren al portador de la antivida, que será como una especie de aventurero japonés. Tened en cuenta que estamos a mediados de la década de los 70 y los japoneses en superhéroe era muy extraño. Kirby lo introdujo también. Y serán ellos los que al final consigan impedir que Darkseid se haga con la ecuación de la antivida, ¿no? Jóvenes que tienen un look entre divino y hippie. Jack Kirby también trató el tema del movimiento hippie a través de sus cómics, ¿no? El movimiento hippie, el diálogo intergeneracional entre mayores y jóvenes, no desprecia ni a un colectivo ni a otro, no es de estos autores que decía, qué guay, solo voy a poner personajes juveniles, no, él ponía personajes de todas las edades, lo que favorecía que hubiera personajes de diferentes con diferentes experiencias vitales y puntos de vista. Y eso era algo muy de agradecer en Kirby, ¿no? Un autor que se podría pensar, bueno, ya está ya muy mayor, ya en la década de los 70. Hablamos de una persona que había empezado a hacer cómics muy joven desde mediados de los años 40, 50. Y dice, bueno, este hombre ya no va a meter nada más que carcamaladas, pero sorprende cuando uno lee esto, que es una persona que leía mucho y eran muy sensibles en esas cuestiones sociales, ¿no? El diálogo entre personas de diferentes edades, como digo, por el tema del holocausto judío, también en la manipulación de masas. De hecho, los jóvenes eternos se nos presentará un dios oscuro, un siervo de Apocalipsis de Darkseid, que tiene la habilidad de manipular a la gente, ¿no? De hacer que las masas le sigan. Y Kirby lo utilizará para criticar eso, para criticar precisamente la manipulación de masas y los riesgos que tiene que Darkseid se haga con la ecuación de la antivida. Bien, esa es la temática de Jóvenes Eternos. En Orión va un poco más de cómo Orión empieza a descubrir poco a poco quién es, los parentescos que tiene con Darkseid, porque se percibe que obviamente tiene una rabia interior que no es propia de un dios de Nueva Génesis, ¿no? Que siempre son más equilibrados. Y él al final se enfrentará, tendrá que asumir ese pasado y enfrentarse a Darkseid. Los combates más espectaculares con los dioses más potentes es en Orión, ¿no?
ayudado por otro nuevo dios que es Latray, que es un dios con poderes lumínicos, muy similar a lo que sería el dios Apolo, que sirve como el contrapunto más jovial de Orión, para hacer que Orión no se pierda en la oscuridad, ¿no? El... Y nos queda una última colección, aparte de, hemos dicho, Jimmy Olsen, amigo de Superman, en el que Jimmy Olsen y Superman colaboran juntos para impedir también las maquinaciones de Darkseid. Ahí también Kirby presentará una organización que está llevando a cabo experimentos de ingeniería genética para mejorar al ser humano. Ahí a Kirby se le colarán temas de transhumanismo, ahora que está tan de moda y se está teorizando tanto sobre el transhumanismo, pues ya a mediados de la década de los 70, Kirby, a través de los personajes de Superman, Jimmy Olsen y esta organización de científicos, ya está tratando temas del transhumanismo, ¿no? Cosas bastante de lo que es la ingeniería genética, ¿no? El biomejoramiento del ser humano. Desde una perspectiva positiva, ¿no? Optimista. Tened en cuenta que en esta época lo que se estilaba era el científico malvado, ¿no? Pues esa especie de medio irracional que se tenía al progreso científico, sobre todo en investigación en ingeniería genética, que entonces todavía estaba como despertando y no se tenía una idea muy clara de por dónde era, pero se caía siempre mucho en la tentación de satanizarla, y Kirby no, Kirby en eso era más optimista. Tendría a decir, bueno, esto puede ser muy beneficioso para el ser humano, nos puede hacer mejores, ¿no? Y a través de Superman y de digamos, este laboratorio de científicos, pues Kirby va mostrando esa postura, ¿no? El otro lado estaría el de Darkseid, el de los científicos de Darkseid que quieren experimentar con el ser humano para generar monstruos, ¿no? Pero diciendo, hay como dos caras aquí y hay que tener en cuenta las dos. Como digo, habíamos dicho Superman, en Jimmy Olsen, amigo de Superman, nuevos dioses, jóvenes eternos. Nos queda presentar la cuarta colección, que se llama Mr. Miracle. Mr. Miracle va del hijo que el Alto Padre, que Isaiah, deja a Darkseid. El llamado burlonamente Scott Free, porque Darkseid lo mete en una especie de correccional que se llama, dirigido por una anciana diosa oscura de Darkseid, que se llama, casi a modo de burla, la abuelita Bondad, ¿no? Y ese es un orfanato en el que se adoctrina eh, a los nativos de Apokolips para que lo único que piensen es en servir y obedecer a Darkseid, ¿no? Si alguien ha leído Oliver Twist, probablemente verá un paralelismo entre Oliver Twist, entre el orfanato que se veía en la Inglaterra de Oliver Twist, con lo que vive Scott Free, ¿no? Esos orfanatos en los que era lo de la letra con sangre entra, educando ahí a Vara para que seas un obrero, una hormiguita más en el sistema. Scott Free se rebela contra eso y se empieza poco a poco y dar la manera de escapar. Intenta escapar varias veces, no lo consigue, sigue intentándolo, y al final, gracias a la ayuda de Big Barda, una de las furias, una de las guerreras de élite de Darkseid, consigue escapar. Consigue escapar cuando vuelve a la Tierra, entra en contacto con un escapista, un experto en escapismo. El experto le enseña todo lo que sabe antes de morir, y entonces Mr. Milagro se convierte en un experto en el escapismo. Adopta la identidad de Mr. Milagro, y con la tecnología de Apokolips, la tecnología entre ellos con la madre caja. La madre caja era como una especie de ordenador de tamaño de bolsillo en el que se podían hacer todo tipo de virguerías. Yo, como digo, la madre caja era el móvil. O sea, ya Kirby inventó el móvil antes de que surgiera el móvil, lo que es muy gracioso, ¿no? Porque un artilugio que tiene pensamiento inteligente, que te permite hacer todo tipo de maravillas tecnológicas con tu atuendo y conectándose a otras máquinas. Pues es el antecedente del móvil, pero ya a una escala superior, ¿no? Kirby hasta anticipó el móvil. De hecho, anécdota aparte, en el cruce de la Liga de la Justicia con los Vengadores, Iron Man, cuando viene al universo DC y ve una madre caja y le aplica su armadura, flipa en multicolor. Así que vamos, imaginaos la tecnología que había de Nueva Génesis y Apokolips, ¿no? Bien, como digo, empieza entonces Scott Free a trabajar como escapista, utilizando para ello la tecnología que le proporciona la madre caja en su traje. Claro, Darkseid no quiere dar un escarmiento a quien intenta escapar de sus dominios, ¿no? Y empieza a mandar sicarios para que se traigan a Scott Free. No lo consigue. Al final, la mencionada Bisbarda de las Furias va también a buscar a Scott Free, pero va a buscarlo para quedarse con él, porque se ha enamorado de él.
Jack Kirby, contrariamente a lo que podría ser otros compañeros de profesión, también ya más mayores, podía haber acabado tratando a ese personaje como una subordinada, y encasillando en el papel que se le daban entonces a las mujeres en el cómic, compañeras sentimentales, el- siempre teniendo que ser salvadas por el héroe, pero no ocurre eso. En el caso de Bisbarda es una mujer fuerte, con carácter. Hay gente que dice que está incluso inspirada entre una modelo de la época y la mujer de Kirby, que era también una mujer con mucho carácter, pero en ningún momento es subordinada a Mr. Miracle, es su igual. Y lo mismo con el resto de las furias femeninas, que luego terminan desertando de Darkseid y alineándose con la causa de Bisbarda y Scott Free, ¿no? Y Mr. Miracle, lo que es curioso considerando que Kirby era un autor ya bastante mayor, pero también muy progresista en su tratamiento de las mujeres en el cómic, ¿no? Ahí no se discrimina a ninguna mujer, ni se le da un trato más bajo, sino que operan al mismo nivel. Y de hecho Bisbarda es una mujer fuerte, inteligente, con mucho carácter, o sea, todo un personaje femenino muy bien construido. Bien, como digo, y con todo eso, si bien esas cuatro colecciones se pueden leer por separado, están interrelacionadas. Y de hecho aquí, en estos cuatro tomos, ECC ha sacado los números por fecha de aparición y interconectados. Porque en otras ediciones anteriores se sacaban, empezaba por una colección, luego se sacaba otra y luego se sacaba otra. No, aquí lo han hecho interconectado por fecha de publicación, lo que te permite apreciar mejor todas esas tramas que están, todas esas tramas relacionadas, todo ese rico mundo que Kirby crea en el Cuarto Mundo. El Cuarto Mundo es considerado la obra más personal de Jack Kirby, donde están todas las ideas que el autor había volcado hasta ahora en otras colecciones, pero maduradas, tanto su dibujo como su guión. Aquí está en su apogeo, ¿no? Digamos. Como digo, el tema de la manipulación de masa, el diálogo intergeneracional, cuestiones de transhumanismo, la interacción entre hombres y mujeres, el movimiento hippie, todo eso lo hace a través de todos esos temas sociales, lo hace con una hábil combinación entre mitología y ciencia ficción. Los nuevos dioses pues tienen rasgos de las culturas antiguas, de la cultura hebrea, la cultura judía y de la mitología, de las diversas mitologías, que era un tema que le gustaba mucho a Kirby, combinar ciencia ficción con mitología. Entonces es una obra que os recomiendo, de verdad, tanto si os gustan los superhéroes como si no, es una obra que se va a disfrutar. Es a lo mejor algo dura, en un momento, entre otras cosas porque muchas veces por los entintadores. Kirby tuvo la mala suerte de que al principio, en los primeros números, lo entinta Vince Colletta, que es un entintador que, en fin, podía haberse quedado en su casa, estropea todo lo que toca y aún así ni consigue desmejorar a Jack Kirby, pero claro, se hace más duro de leer. Por fortuna, conforme avanzan sus colecciones, Mike Rogers, que es el gran amigo y entintador de Jack Kirby, se hace cargo de las tintas, entonces mejora bastante. Esto además Kirby fue de los primeros que dentro de lo que se llama el mainstream, el cómic industrial, fue de los primeros que construyó una obra de autor. Era tanto el guionista como el dibujante. El único que no era él y el editor. Lo único que no era él era el entintador. Y ya porque no podía, no tenía tiempo ya para más, si no se hubiera entintado a sí mismo, ¿no? El Cuarto Mundo al final termina en una novela gráfica en el que Darkseid y Orión al final terminan de ajustar cuentas. Y con eso Kirby cierra su trabajo, pero los dioses de Nueva Génesis y Apocalipsis siguieron influenciando en el universo DC hasta el punto de que se integraron en el universo DC y han protagonizado múltiples tramas a lo largo del tiempo y hasta saltar al cine. Ya hemos contado que Darkseid, muchos de los dioses de Apocalipsis salen en la película de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, pero no solo en el cine, también en serie de televisión, había muñecos de los mismos, y luego diferentes guionistas de mucho renombre, como Gene Starling, Grant Morrison, eh, o el mismo Mare Vanier, que también era guionista, han hecho series que continuaban todo el mito que Kirby había creado en el Cuarto Mundo. De hecho, el universo de Cella sería totalmente incomprensible sin la presencia de estos seres cósmicos. Pues como digo, de verdad, el Cuarto Mundo, una de las mejores obras de Jack Kirby que merece la pena visitar, como digo, visitar y disfrutar. Este es el primer tomo, pero hay tres más. Son cuatro tomos en total y tienes toda esta maravillosa tetralogía. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero vuestros comentarios. También podéis, si queréis, echar un vistazo a las publicaciones en mi blog en www.dynamicsculture.es. Muchas gracias por escucharme. Un abrazo.